Hola, ¿alguna vez te has preguntado si los sacerdotes y maestros de las Sagradas Escrituras te han estado diciendo la verdad sobre lo que está escrito en la Biblia? ¿No te has preguntado la intención y propósito que tiene Dios con tu vida? Acompáñame para que juntos estudiemos estas y otras preguntas, para que así puedas tener un entendimiento claro del manual de la vida que es la Biblia, para vivir en este reino de Dios. Yo quiero empezar aclarando unos puntos que son claves para lo que te quiero decir. Déjame preguntarte, ¿alguna vez tú has malinterpretado a alguien? Bueno, para que no me malinterpretes a mí en lo que te voy a decir, vamos a empezar con conceptos y definiciones. Quiero aclarar que los conceptos definen lo que tú crees y tienes que tener mucho, pero mucho cuidado con esto, porque los conceptos pueden cambiar. Para darte un ejemplo, cuando tú dices la palabra deporte, ahora la gente te imagina saliendo a correr, jugando al béisbol o cuando vas al gimnasio, siempre en forma. Aunque decir esto es algo muy nuevo, es del siglo XX. Antes lo que significaba deporte era diversión, holgura o pasatiempo. Cuando tú dices la palabra azafata, todos conocemos como una dama que te atiende cuando vuelas en una aerolínea. Más antes, azafata era la definida como la dama que guardaba los vestidos de la reina. Y también la palabra avión. Antes era un término utilizado para un pájaro. Para terminar mis ejemplos, cuando tú dices la palabra formidable, lo dices como una definición de algo maravilloso, pero antes estaba definido como horroroso o pavoroso. Ahora vemos que hemos visto cómo la sociedad puede cambiar una palabra. Vamos a estudiar un término que ha sido malentendido por mucho tiempo. Me refiero, por supuesto, al reino de Dios. Fíjate cómo es presentado a la mayoría de nosotros. Te dicen que es el lugar a donde vamos al morir si y solo si somos buenos en esta vida. Mas el reino de Dios está tanto en el cielo como en la tierra, y Dios nos puso en esta tierra para implementar el reino de Dios. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro de reino, de una familia real, de un rey. Hay que ver todo evento en la Biblia desde un punto de vista del reino y no de religión. Fíjate en esto. Hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el profeta Isaías lo dijo en su libro: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey viene justo y dotado con salvación, humilde montado en un asno, en un pollino hijo de asna. Quiero que veas y que te enfoques en la palabra rey. La Biblia no es un libro donde se describe la democracia, ni una república. La Biblia no habla de un sistema de gobierno que sea conocido por nosotros. Los sistemas que nosotros conocemos están basados en un sistema donde la gente escoge a sus líderes. A Jesús no se le llama presidente, se le llama rey. Y la razón que tengo para hablar de esto es el simple hecho que desde que nacemos entramos en un sistema que nos ha condicionado para aceptar los sistemas de gobierno que tenemos. Y el problema con esto es que cuando leemos la Biblia vemos las escrituras como una referencia y estructura del sistema de gobierno de donde crecimos. Mas tenemos que ver la Biblia como lo que es, un manual del reino de Dios. Lo más cercano de referencia de reino hoy lo vemos en cuentos de hadas y en fantasía, e inclusive en ciertos casos de la historia de ciertos países que eso lo llaman del viejo continente. En estos reinos el rey es dueño de todo. Esto es importante que tú lo sepas para que puedas entender la mentalidad que hay que tener en un reino. Déjame explicártelo usando una historia de mi vida. Yo soy de la generación de cuando el televisor era en blanco y negro, imagínense. El varón más chiquito de 9 hermanos y hermanas. Por supuesto, eso me hacía a mí el control remoto de la época. Lo bueno es que tuve la bendición de ser un niño cuando vino el cambio entre televisor a blanco y negro a televisor a colores. Recuerdo todavía cuando mi papá trajo a mi casa en Venezuela el primer televisor a colores de la casa. Fue algo, iba a decir, formidable, pero ahora que sé el significado original, voy a decir impresionante.
Y recuerdo que fue un viernes y en mi país, en aquellos días de la bella San Felipe, Venezuela, pasaban una película todos los sábados. Recuerdo que solo habían 3 canales en el televisor. Si te acuerdas cuando habían pocos canales, por favor pon en los comentarios el país de donde vienes y cuántos canales eran los que viste. Bueno, volviendo al caso. El nombre de la película era Robin Hood. Todos conocemos la historia como ese caballero que se convirtió en ladrón para robarle a los ricos y dárselo a los pobres. Más una de las cosas que más me impresionó fue el hecho de que un muchacho, cuando fue que vio en su aldea que había hambre, va y se adentra al bosque y va a cazar un venado, y cuando llega a la aldea, en vez de estar una celebración, lo esperan unos guardias para arrestarlo. Y el cargo era que se había matado sin permiso un venado del rey. Por muchos años yo pensé que él se había metido por equivocación en los jardines del rey y entonces había matado una mascota del rey. Pero fue años después que me puse a estudiar esto del reino que me di cuenta que la cuestión es que el rey es dueño de todo, de todas las tierras, de todos los animales, de toda persona. Mira esto, si alguien comete suicidio en un reino, su familia es castigada porque permitieron que el rey perdiera un súbdito. Y de la palabra súbdito es que yo te quería hablar. En un reino terrenal, el rey tiene súbditos, mas en el reino de Dios, el rey Jesús es rey de reyes, no de súbditos. Piensa en esto por un rato, ¿sí? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Como puedes ver, Dios nos crea con dominio para que traigamos el reino de Dios a esta tierra. Así que quiero que te recuerdes de estas definiciones. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es acerca del reino de Dios y el Rey Jesús. Al aceptar a Jesús como Rey, nos convertimos en reyes bajo su reino. Y estamos en esta tierra con dominio para establecer el reino de Dios. Muchísimas gracias por compartir este estudio conmigo. Espero que te ayude. Yo sé que en mi vida me ha ayudado mucho. Te invito a poner un comentario de alguna idea que tengas para traer la cultura de este reino, o del reino de Dios, a donde tú estás. También, si te parece interesante, te invito a que le des que te gusta y dale a la campana para suscribirte al canal. Así te avisarán de cuando yo ponga un estudio nuevo, que trato de sacarlo todos los sábados, y lo saco todos los sábados a las 8 de la noche, hora del este. Y si quieres ver los estudios anteriores, te invito a ver los videos que están en la pantalla. Y sobre todo, recuerda que si tú estás viendo este video, tú representas a Cristo. Bendecido.